Bienvenidos y bienvenidas a Un Simple No Vale. Blanca, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Yo muy bien. Bueno, ya me veis aquí que estoy un poco de vacaciones, o sea que la verdad que bastante bien. Bueno, primero muchas gracias, que hasta en vacaciones entras en el canal. Nada, nada, sí, ya sabes que para mí es un placer siempre grabar contigo, o sea que gracias a ti por traerme un fin de más. Bueno, yo también estoy de vacaciones, o sea que somos dos ya. Qué bien se vive de vacaciones, qué gusto, ojalá duraran Sí, más. ojalá, ojalá. Vamos a hablar del Real Madrid femenino, que bueno, no hay muchas noticias. Vamos a hablar un poco más de la selección española, un poco del Sí, partido que fue contra Japón. Pero bueno, el Real Madrid que ha empezado la pretemporada un poquito, ¿no? A ver qué sí, nos trae Toril el trabajo que haga en pretemporada y cómo trabaja con las nuevas jugadoras y con las que están. sí, justo. O sea, al final es lo que llevamos comentando varios programas, que estamos expectantes de ver qué hace Toril, qué dibujo pone, cómo maneja el equipo. Al final tenemos este año muchas más piezas que otros, entonces es un poco ver también cuál va a ser su once de gala, con qué dibujo se siente cómodo. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante. Al final tiene el hándicap la pretemporada del Madrid que muchas jugadoras están en los juegos y no te permite terminar de trazar un dibujo fijo porque al final No. gran parte del bloque duro del Madrid femenino está en los juegos, sobre todo con la española. Al final tienes a tu Mm, portera titular fuera, que yo rompo una lanza y siempre pienso que debería ser titular en la selección española también, por delante de sí. Catacoy, pero luego nos meteremos a ello. Al final tienes Mm, fuera a Olga, tienes fuera a Tere, tienes fuera a Atenea, pues te dejas muchas jugadoras fuera, a Ollane también. Entonces bueno, sí que un poco que jugadoras como Caroline Beer se vayan rodando, jugadoras que vienen de lesiones largas, incluso no estoy segura de si Carla Camacho ya empezó la pretemporada, pero bueno, siempre es bueno ver al Madrid femenino rodarse otra vez, siempre tienes mm, ahí el gusanillo de a ver qué van a preparar ya para la nueva temporada sí. y que joder, cuanto antes empiecen a rodarse mejor porque al final cada año tenemos más carga de partidos. Este año anterior se notó muchísimo que veníamos muy quemadas del Mundial con otras jugadoras de otras selecciones como Heidi Raso que arrastraban muchísimo cansancio y bueno, yo creo que es bueno empezar pronto la pretemporada, que las jugadoras se vayan asentando y que poco a poco se pueda ver un poco la idea de este Madrid. Sí, lo que tú has comentado, las que están en Toril que empiezan a trabajar un poco, pero como están muchas internacionales con las selecciones en las Olimpiadas, pues va a ser complicado un poco el trabajo. O sea que eso también va a afectar al principio de temporada, que no van a tener el rodaje que les gustaría, Eso pero es. bueno, es que las Olimpiadas son cada 4 años y todas quieren jugarlas, obviamente. Claro, al final es que como le dices tú a una jugadora que no vaya a representar a su país a un torneo internacional, es que es imposible, al final es el sueño de todas y yo creo que nadie sería capaz de renunciarlo, al igual que pasa con los chicos. Pero bueno, sí que es cierto que como al final la mayoría son de la selección española, lo bueno es que ellas se conocen ya, conocen al equipo, salvo las nuevas incorporaciones, pero en general conocen al equipo. Joder, Misa lleva aquí jugando prácticamente desde que salió del Depor lo ha jugado todo, está jugando Sí. con sus habituales. Al final Olga lo mismo, Atenea igual. Entonces sí que es cierto que salvo ciertas jugadoras que son nuevas en el Real Madrid, yo creo que ellas concretamente no van a tener problema de adaptación, la verdad. No es algo que No, me y preocupe en exceso. eso es, yo creo que lo que dices tú, hay muchas jugadoras, no se han hecho, hay muchas jugadoras que aunque se hayan hecho muchos fichajes, pues comparten la selección, entonces necesitan una adaptación Claro, más corta porque ya se conocen. Y bueno, que también se hablaba un poco del rollo entre jugadoras de Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid, pero se está viendo abiertamente, públicamente, de que no es así, de que se llevan muy bien y que esos son solo rumores. sí, al final me da la sensación, quizás desde aquel clásico en el Camp Nou de hace 2 temporadas, donde hubo un poco de quizás de pique entre Mapi León y Misa, yo creo que se busca crear una especie como de enemistad entre las jugadoras del Madrid y Barcelona, como pasa en el masculino, y realmente no es así, porque creo que la rivalidad es mucho más sana y, joder, es algo que hay que apreciarlo, que en el fútbol femenino no tenemos rivalidades tan sangrientas como en el masculino que muchas veces manchan el fútbol. A mí me encanta ver cómo se asocian, por ejemplo, de hecho, ayer en el gol que se asocian Atenea y Aitana para meter el primer gol, pues al Buah. final esas cosas son también las que gusta ver, porque estás juntando a las máximas estrellas del fútbol español. A mí es algo que me alegra ver. Tampoco hay que estar ciego para reconocer que jugadoras como Aitana y Alexia son una locura, son espectaculares y Sí, tenemos sí. mucha suerte de tenerlas y que jugadoras como Atenea que juegan arriba con ellas pueden aprender también. Creo que es muy positivo para todas. Yo esas rivalidades que buscan no las entiendo
creo que las jugadoras, como tú dices, se llevan muy bien entre ellas, no hay rivalidad, incluso, por ejemplo, Misa, que podría tener más rivalidad con Cata, que le quitó la titularidad en el Mundial de una forma, fue un poco, además, una forma un poco fea como fue, podría tener rivalidad con ella y lo que tengo entendido es que tienen muy buena relación. Entonces, creo que son cosas que la prensa busca crear para clickbait, para enemistad, para tal, y cuando Mm. en realidad son una piña. Sí, eso es lo importante. Además, no son campeones, no se consigue campeones del mundo por enemistades o cosas de esas. Eso es muy difícil Eso si es. conseguir el título más grande del mundo que consiguieron las jugadoras. Si hubiera ese tipo de cuestiones, pues seguro que no sería tan factible como lo han hecho. Eso es. Primera victoria, 2-1 contra Japón. ¿Qué te parece? Pues bueno, la verdad que yo creo que tanto yo como todos los que vimos el partido teníamos esa espinita clavada y un poco el qué va a pasar, porque al final en el Mundial nos metieron un 4-0. Fue un partido que detonó todos los cambios en la selección. Fue, por ejemplo, a mí es un partido que concretamente me dolió mucho porque, bueno, repito, como siempre en este canal, yo soy extremadamente fan de Misa. Fue su último partido, quizás un poco el que la condenó, aunque mucha gente dijo que realmente lo que la condenó fue cosas que pasaron en el vestuario y demás, pero a mí ese partido me dolió muchísimo y sí que es cierto que fue el primer partido en la historia de la selección española en unos Juegos Olímpicos contra Japón, que te metió 4 en el Mundial, pues sí que es cierto que tenía un poco ese run run de nervios y sobre todo al final se empezaron adelantando ellas, entonces quedaban un Sí, poco esos nervios, pero bueno, yo creo que al igual que dijo Aitana al acabar el partido, creo que encajar pronto les vino muy bien sí, sí. para un poco que la selección despertara. Costaba, costaba mucho costaba mucho encontrar los espacios, no encontrábamos como mucha profundidad. Al principio estábamos un poco atascadas, al final Japón iba a hacer lo que buscaba en todo momento, contras, porque son muy rápidas, de hecho ya se vio en el Mundial que con dos, tres contras nos clavaron 4 goles. Eh, y al final al principio le salió bien, se empiezan adelantando muy pronto en una Mm, falta y al final, bueno, la magia que tienen en el medio del campo. A mí me duele mucho porque, por ejemplo, Mon se prescindió de Tere, que yo adoro Tere y para mí es una jugadora fundamental, pero al final puso el tridente del Barcelona con Patrick Guijarro recién recuperada, con Aitana y con mm. Alexia, que al final joder, son tres jugadorazas, no, es imposible negarlo. Y, y bueno, aunque la sacrificada fue Tere, Mariona hizo un partido espectacular luego también, Aitana pues marcó el primer gol. Yo creo que al final España fue superior y se vio en el resultado. Es cierto que costó, porque al final hasta el minuto 70 y pico no se remonta, Mm. pero bueno, sabe a gloria teniendo en cuenta que tenemos a Brasil en la tercera jornada. Sí, yo no pude ver todo el partido, pero bueno, fue de la selección española, como tú has dicho, fue de menos a más. Se notaba en Monse Tomé que estaba muy nerviosa y quizás también las laterales que no entraban tanto en juego como fueron poquito a poco en el partido y eso también se nota por la profundidad que tiene en las laterales, ¿no? Al final la asociación del juego, cuando entran en juego con lo que le gusta tocar España el balón, pues se nota un montón. Y al final, pues la selección japonesa, pues quebró contra una gran selección como es la española. Sí, la verdad, yo creo que, por ejemplo, la primera parte se notaba mucho ciertas jugadoras que tendemos a, bueno, sí, tendemos a ver que sean protagonistas por esa forma que tienen de romper líneas, y esas jugadoras como, por Mm, ejemplo, Salma, que estuvo muy desaparecida en el partido, por lo menos bajo mi opinión, quizás en los primeros compases de partido sí que se notó que nos faltaba un poco estirar también más el campo en ese sentido, pero yo, por ejemplo, me gustó el partido de Atenea, al final da una asistencia, se ve que se estaba asociando muy bien con las jugadoras del Barcelona, insisto, en el partidazo de Mariona también. Eh, a mí, o sea, lo que tú decías, a Monse se la veía un poco nerviosa, que yo también lo entiendo, al final vienes de todo el revuelo que ha habido con la selección española en el vestuario, al final estás defendiendo a la selección campeona del mundo, pero bueno, de momento me está gustando mucho el papel que tiene. Y, mm. y bueno, al final en el lado madridista tenemos un poco la cara y la cruz, o sea, al final tenemos una parte buena con Olga y con Atenea, Sí. que, que a mí me encanta ver a Atenea en la selección española, me encanta que tenga ese protagonismo, me encanta joder, verla en el 11, que se siente importante también la selección española. Mm, Olga, por supuesto, al final nos llevó a la gloria, que podemos mm. decir más de Olga, capitana Sí, del Real Madrid, y bueno, la parte más la tenemos a Misa y a Tere, por ejemplo, por lo menos en mi caso, que a mí me encanta verlas jugar, sobre todo sabía que Misa iba a ser suplente, pero lo de Tere me dolió un poco porque creo que además hizo un papel en el Mundial espectacular, fue fundamental para mí.
Entonces, bueno, pero veremos cómo se va moviendo esta selección de Monse porque a mí me está gustando, tiene buena pinta y estoy deseando verla en un reto grande. Sí, para mí que una jugada que pudo marcar el partido fue la corrección del VAR de la árbitra con la amarilla a la central. Si llega a sacarla contra una selección de Japón, estaba muy condicionado el juego, ¿eh? Sí, sí. O sea, al final es que esas son las, y que lo vemos también en el masculino, esas cosas te cambian un partido. Mira lo que pasó en la vuelta de cuartos del Barça contra el PSG, que expulsan a Araujo, condiciona toda la eliminatoria. Al final, quedarte con una defensora menos es que te cambia el partido. Pero bueno, Sí, sí. a mí lo que me gusta es intentar no fijarme en los árbitros y que el juego lo hagan nuestras jugadoras, que ganen con todo y contra todo. Y bueno, yo me quedo con esa buena noticia, quiero seguir viendo rodar a la selección, creo que el partido de Nigeria es un partido bueno, creo que también para que cojan protagonismo otras jugadoras y ver un poco todo el plantel de España, porque en la tercera jornada tenemos a Brasil, que quieras o no es un partido, van a estar todos los ojos Buah. puestos ahí. Al final no nos medimos contra ellas en el Mundial porque cayeron eliminadas, pero es un partido increíblemente bonito, yo creo que estamos todos esperando a ese partidazo. Sí, como tú has dicho, mañana a las 7 juegan contra Nigeria, será también para probar algunas cosas y luego Brasil, que se va a ser el partidazo. O sea que nos Justo. espera calidad de fútbol con las jugadoras espectacular y de Pues partido. sí. Pues sí, la verdad, yo lo que espero es que no sean partidos de mucho desgaste. Al final, barriendo hacia nuestra casa, para que las jugadoras nos intenten venir lo más frescas posibles. O sea, yo me duele la ausencia de Tere, pero oye, si viene fresca a la pretemporada del Madrid, eso nos llevamos. Si viene Eso Misa es. sin carga de partidos, oye, fantástico. Al final también hay que ser egoístas ahí. Juegas contra un Barça que en general suele ser superior físicamente. Si vas a jugar contra un Barça que tiene a Alexia fundidísima, a Patrick Guijarro recién salida de lesión, que le ponen a jugar todos los Juegos Olímpicos, pues también hay que intentar ver lo bueno en esas cosas. Pues sí. Blanca, no sé si quieres decir porque ahora tenemos pocas novedades. Con las Olimpiadas la selección ocupa toda la información. Hablamos la próxima semana a ver qué ha sido del partido de Nigeria y de Brasil. Y esperemos que con una alegría, esperemos que podamos ver a más de Eso. nuestras jugadoras por ahí jugando y que ya está casi más cerca la temporada del Madrid, que tengo muchas ganas de que llegue. Eso es, pues Blanca, nos vemos dentro de poco y nada, que sigas disfrutando del fin de semana. Igualmente, hasta Un luego. abrazo.